Bien, amados, esta noche vamos a continuar compartiendo un ciclo de mensajes que habíamos empezado con una carta muy significativa, como es la carta de Pablo a Filemón. Y esta noche vamos a terminar. Los últimos versículos de nuestro estudio son del 19 al 25, así que vamos a terminar con esta carta muy significativa, como les digo, muy bendecida. El título del mensaje de esta noche es Motivos correctos para perdonar. Y eso es lo que vamos a examinar en los siguientes pasajes que vamos a compartir esta noche. La temática central, dijimos, es el perdón. Amén. Espero que sus corazones realmente estén amplios para perdonar con todos los mensajes que estuvimos compartiendo durante las 4 semanas. Bueno, esta es la 4ª semana de nuestro estudio de Filemón. El perdón, saben, es algo realmente significativo para nosotros como cristianos. Es la promesa que nosotros hacemos de nunca vengarnos. Eso significa el perdón. Te perdono significa nunca me voy a vengar de ti. Amén. Esto es lo opuesto a rehusarse a perdonar. Y algo significativo es que nosotros extendemos el perdón sin importar lo que me hayas hecho. No importa cómo me hayas ofendido, yo prometo nunca buscar venganza. Ese es el sentido mismo del perdón, ese es el significado del perdón. Nunca voy a buscar venganza. La falta de perdón es todo lo opuesto a esto, ¿verdad? Voy a ver qué momento, qué circunstancia aprovecho para darte donde más te duele. Eso es la falta de perdón. Pero el perdón significa decir jamás te recordaré. Y esto es significativo porque esto es usual cuando estamos principalmente, por ejemplo, en una vivencia, en un momento determinado, en una relación de pareja. Es lo más usual recordarnos las fallas pasadas, pero el perdón dice jamás te recordaré. Y algo significativo también, jamás se lo mencionaré a alguien más. No lo contemplaré en mi mente. Eso significa perdonar. Amén. Algo importante realmente que tenemos que aprender nosotros de esta carta de Pablo a Filemón. Vayamos a propósito a dar lectura de los versos 19 al 25 para entender en esencia lo que significa realmente este tema tan profundo, tan significativo, tan importante para nuestras vidas como es el perdón. Por favor, acompáñenme de los versos 19 al 25. Vamos a concluir la carta de Pablo a Filemón esta noche. Él dice, yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra. Yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Así es, hermano, permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en el Señor. Te he escrito porque confío en tu obediencia y porque sé que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes se les concederá verme. Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Así concluye esta carta. Volviendo una vez más al contexto, el mensaje central de la carta, que es el perdón, tenemos que entender, por ejemplo, lo que pasa en nuestra cultura. Nuestra cultura permanentemente nos presiona a hacer algo, y ese algo es a no perdonar. La gente te dice, no, ¿cómo vas a perdonar? Estás loco. Hay una presión permanente de la cultura para no perdonar. Vivimos en medio de una sociedad que está llena de amargura, llena de venganza, de enojo, de odio, llena de hostilidad. Ese es el sentir de las personas que viven en este mundo. Esas son las personas que nos rodean y nos impulsan a hacer lo mismo que ellas. Para decir, a llenarnos de amargura, de venganza, de enojo, de odio. A eso nos están impulsando permanentemente, pero nosotros tenemos la luz de la palabra del Señor. Esa es la luz que nos guía permanentemente para poder caminar y hacer las cosas que a Él le agradan. Pregúntense, ¿qué pasaría si ustedes no perdonan? Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué pasaría si no perdonamos? ¿Qué nos acontecería? En primera instancia, pues estaríamos encarcelados en nuestro pasado. Mientras no perdonemos a nuestro ofensor, nosotros quedamos esclavizados al pasado. Y esa es una de las razones importantes por las que Jesús nos dice que tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 al día. ¿Amén? ¿Cuántas veces perdonamos al día a la misma persona? Mientras no perdones a tu ofensor, quedarás esclavizado al pasado. El no perdonar
lo que hace es simplemente mantener ese dolor vivo en nuestro corazón. La herida está abierta todo el tiempo, va a permanecer abierta, entre tanto no perdonamos. No va a sanar esa herida. Si hay falta de perdón, imagínense ustedes, se produjeron algún corte, que esa herida esté viva todos los días. Así es la falta de perdón. Lo que hacemos simplemente nosotros es alimentar esa herida, agitamos el dolor, estamos cultivando el enojo permanentemente cada vez que recordamos, cada vez que le estamos dando mente y pensamiento a aquellas situaciones que nos han llevado a experimentar tal vez lo que cada uno está viviendo, la situación que ha pasado con cierta persona o con ciertas personas. Cada vez que nosotros le damos mente a todo esto, simplemente estamos abriendo un poco más la herida, estamos manteniendo viva la herida. Por eso el mandamiento central de parte del Señor es a perdonar. Y Jesús le decía a Pedro que no es suficiente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Eso simplemente es un decir para una expresión que significa realmente perdona siempre, perdona infinitamente. El perdón no tiene límites. ¿Qué más hace la falta de perdón? El perdón nos abre las puertas y nos libera de nuestro pasado. Tan pronto como nosotros perdonamos, somos libres. La falta de perdón, o sea, lo que provoca es exactamente lo contrario. Así que tomemos en cuenta esto, amados. ¿Quién quiere estar atado a su pasado? ¿Quién quiere vivir prisionero de su pasado? Conscientemente ninguno de nosotros, ¿verdad? No queremos vivir. No es esa nuestra intención, vivir esclavos a nuestro pasado. Una segunda cosa importante que tenemos que considerar de lo que realmente produce la falta de perdón es que siembra amargura en nuestro corazón. La falta de perdón te hace una persona totalmente amargada. El recordar alguna ofensa permanentemente hace que nos convirtamos en personas amargadas todo el tiempo de nuestras vidas. Nuestro hablar simplemente destila la amargura, nuestra forma de ser destila la amargura. Y entre más ocupas tus pensamientos y tu mente en la ofensa, esos pensamientos te moldean como persona. Y vamos a ir a la palabra. Nuestros pensamientos nos moldean a nosotros. ¿Qué tipo de persona eres? Eres el tipo de persona según los pensamientos que tienes en la mente. Ese es el tipo de persona que eres. Puedes ser una persona muy positiva porque esos son tus pensamientos han sido moldeados. O puedes ser una persona negativa porque tus pensamientos son negativos constantemente. ¿Verdad? Entre más ocupas tus pensamientos y tu mente, en este caso en la ofensa, esos pensamientos te moldean a ti como persona. Si esos pensamientos de ofensa viven y están siendo alimentados en tu mente, tú vas a ser una persona moldeada así. Serás una persona que vivirá en amargura permanente. Vayamos a Proverbios, en el capítulo 23, verso 7, en la versión Reina Valera contemporánea, no, esta es la 60 más bien, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aquí nos habla acerca de cómo es una persona. Tú eres, como les decía hace unos instantes, tú eres realmente la persona que eres según tus pensamientos. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la palabra. Entonces lo que la amargura hace no solamente es que está haciendo o introduciéndote hacia una vida de pecado, sino te está moldeando. Te está haciendo la persona que eres. Es una infección que va a contaminar toda tu vida y no solamente tu vida. Cuando tú eres una persona que tiene pensamientos llenos de rencor, de amargura, lo que vas a hacer es contagiar a la gente a tu entorno. La gente a tu alrededor va a ser contagiada por esos pensamientos, porque tú vas a hablar permanentemente con las personas de lo que hay en tu interior, de tus pensamientos. Y si tus pensamientos están entonces llenos de amargura, lo que vas a hacer es empezar a contaminar a la gente a tu alrededor. La amargura te va a convertir en una persona sarcástica. La amargura te va a convertir en una persona contenciosa, peleadora, todo el tiempo está buscando pelea. Te va a convertir en una persona condenadora, en una persona muy desconfiada y sobre todas las cosas con una mala disposición hacia otras personas. A cualquier persona ya estás buscando pelea. Eso es lo que provoca la amargura en el corazón de una persona. Entonces, definitivamente no es saludable que nosotros mantengamos falta de perdón en nuestro corazón hasta este punto, ¿verdad? Lo que sucede en nuestro interior es que ese enojo comienza a agitarse fácilmente y pronto empezamos a perder el control.
Las personas amargadas son las personas que pierden fácilmente el control. Las emociones se salen fuera de control fácilmente. Tu mente se vuelve víctima de esa amargura. Por eso es importante que tomes en cuenta esta noche, en la culminación de este ciclo de mensajes que estuvimos hablando acerca del perdón, y entiendas realmente cuán importante es tener un corazón perdonador. Tus pensamientos empiezan a tramar venganza, te deleitas hablando mal en contra de tu ofensor. Simplemente piensa esto. Cuán fácil es hablar de ese ofensor y de la ofensa que ha cometido esa persona contigo. Y hablas con uno y hablas con otro todo el tiempo. Con quien hables, con quien te encuentres, estás hablando de la ofensa y del ofensor. Tus pensamientos empiezan a tramar venganza y te deleitas hablando mal en contra de esa persona. Vale decir, tu carne ha tomado control de tus pensamientos. Y dice la palabra que la carne es contra el espíritu es contra la carne. La carne no agrada a Dios, vale decir, la carne son nuestros impulsos, la carne son todas aquellas acciones que van en contra de los deseos que Dios tiene para nuestras vidas, en contra de toda la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, esta es la situación, pero cada uno de nosotros tenemos que examinarnos como somos. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a este punto y ver cómo estamos. En primera instancia tenemos que reconocer quiénes somos como personas, como hombres y mujeres. Lo que nosotros somos es pecadores, ¿sí o no? ¿Ustedes saben que yo me casé con una mujer pecadora? Sí, y lo triste es que ella se casó con un hombre pecador. Ella es pecadora, yo soy pecador. Por lo tanto, nosotros necesitamos inmediatamente tomar en cuenta este importante mensaje que es el perdón. Necesitamos perdonarnos unos a otros. Y todos los días. Estamos ofendiéndonos todo el tiempo. Somos seres humanos, ¿sí o no? Con una actitud, con una mirada, con un gesto o con palabras estamos ofendiendo. En el caso de las parejas, estamos ofendiendo a nuestro cónyuge. Obviamente no lo queremos, pero ya estamos haciendo. Por nuestra naturaleza. Entonces, como somos pecadores, obviamente nosotros somos pecadores perdonados por el Señor, ¿verdad? Pero somos pecadores, estamos en proceso de santificación diaria, constante. Pero en ese proceso vamos a ofendernos unos a otros. Por eso la importancia del perdón. Por eso mismo necesitamos aprender a perdonarnos mutuamente todo el tiempo. De allí el mensaje que tiene tanto sentido, el mensaje de Jesús a Pedro. ¿Cuántas veces, Señor? 7 veces. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Está simplemente Jesús poniéndole a Pedro en la perspectiva real, realista. Eso es lo que somos, eso es lo que necesitamos, perdonarnos siempre, siempre, siempre. ¿Amén? Nunca digas, otra vez con lo mismo, otra vez vas a pedir perdón. Sí, por supuesto, otra vez, es lo que corresponde. Eso es lo bíblico, eso es lo que va a traer sanidad a nuestro corazón. Ahora, donde opera el perdón, una ofensa llega y se va. Así tiene que ser la realidad de nuestra vida, de nuestra relación como cristianos. Llega la ofensa y se va. La ofensa no se queda en nuestro corazón. Sin embargo, donde no hay perdón, la ofensa se queda y va acumulándose, provocando contiendas continuas en esa relación de pareja. De esto tenemos que tener cuidado nosotros. El que tiene falta de perdón no es afectuoso, no es una persona amable y está buscando maneras de hacer daño a su ofensor permanentemente, y la amargura destruye la relación de pareja, la relación en la familia, destruye la relación entre amigos, destruye la relación entre hermanos. La amargura es siempre destructiva, va a destruir permanentemente, ese es su propósito, esa es su esencia misma, destruir todo tipo de relaciones. En cambio, el perdón lo que hace es disipar la amargura y reemplazar con amor, con gozo, con paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, con todo lo que dice la palabra en Gálatas, el fruto del Espíritu. Eso es lo que hace el amor. El amor reemplaza la amargura y la falta de perdón con todos estos elementos importantes que son el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Obviamente este fruto es el que agrada a Dios. Este fruto es el que hace que el corazón del Señor esté viéndonos a nosotros, contemplándonos con mucha alegría, con mucho gozo.
Y como hijos lo que queremos hacer es llevar gozo al corazón de nuestro Padre. Un tercer aspecto importante respecto de la falta de perdón. ¿Qué es lo que provoca la falta de perdón? Abre puertas a Satanás. Y este es otro punto bastante peligroso, ¿verdad? Donde hay enojo no resuelto, donde hay amargura, donde hay un espíritu no perdonador, allí es donde el diablo tiene las puertas abiertas. Y más vale que no abramos las puertas al enemigo, porque dice la palabra que él viene para robar, para matar y para destruir. El enemigo no viene simplemente para tomarse un cafecito contigo. No, él viene a destruir tu vida. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, señalándonos a nosotros: enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Aquí el mensaje es claro: no demos lugar al diablo. El diablo es como un huracán. Entra a un corazón no perdonador y devasta, destruye completamente. Amén. Así es el diablo. No seamos ignorantes de su estrategia ni permitamos destruir nuestras relaciones, amados. Yo me pregunto, ¿por qué alguien querría abrir la puerta de su vida y dar la bienvenida a los demonios? ¿Por qué querría alguien hacer tal cosa? Sin embargo, estamos haciendo tal cosa cuando nosotros tenemos un corazón que no es perdonador. Estamos abriendo las puertas a los demonios cuando nosotros no perdonamos genuinamente. Así que tomemos en cuenta este aspecto, amados. Una cuarta razón: la falta de perdón rompe tu comunión con Dios. ¡Wow! Esto también está tremendo. Vayamos a Mateo, por favor, capítulo 6, versos 14 y 15, así dice la Escritura: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. ¿Está claro el mensaje? ¿Necesitan alguna interpretación aparte? La palabra está clara, está directa, ¿verdad? Nos dice claramente que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, tampoco Dios nos va a perdonar nuestras ofensas. ¿Y cuánto necesitamos del perdón de Dios? Todos los días, cada instante. ¿Qué es lo que hacemos al acercarnos delante de su presencia? ¿No es decirle: Dios, perdóname? ¿Sí o no? Ya necesitamos el perdón de Dios. Pero si tú no perdonas a tu ofensor, estás cerrándote las puertas ante Dios mismo. Dios no te va a perdonar si tú no perdonas. Aquí nos presenta en forma de condición, y es realmente importante que nosotros entendamos la palabra. Entonces, si yo no estoy bien contigo, para decir con cualquier persona, no estoy bien con Dios. Tengo que estar bien con todos. Amén. Más me vale que esté bien con todos. Y a ustedes están bien. Tenemos que estar bien con todos. No podemos estar en una relación de ofensa. No podemos estar ofendiéndonos unos a otros, sino tenemos que estar en paz. Tenemos que perdonar. ¿Por qué voy a sentenciarme a mí mismo algo menos que estar en un lugar de bendición? Bueno, muchas personas están condenadas, sentenciadas por su falta de conocimiento de la palabra de Dios, por ignorancia. No perdonan, mantienen el resentimiento simplemente por ignorancia, porque no conocen esta dimensión tan importante de la palabra del Señor. Y por cierto, estos versículos están terminando el Padre Nuestro. Termina la oración del Padre Nuestro e inmediatamente viene este pasaje. En realidad, este pasaje corresponde al Padre Nuestro. El contexto de la Escritura es completo, más estos versículos. Pero nosotros nos hemos quedado en el versículo 13, ¿verdad? Ahí se terminó para nosotros la oración del Padre Nuestro. Pero en el texto, aquí simplemente la oración continúa y nos habla acerca de esta condición importante, porque está hablando de la oración, está hablando acerca del perdón. Si tú no perdonas a tu ofensor, tampoco Dios te va a perdonar. Entonces todos los versos anteriores quedan invalidados. Toda tu oración a Dios queda invalidada si tú no haces lo que tienes que hacer. Amados, es torpe tener una actitud no perdonadora. Realmente es muy torpe. Te hace un prisionero de tu pasado, te amarga la vida, abre la puerta a los demonios y te está aislando de la comunión con Dios. Tú mismo te cierras la puerta para no tener comunión con Dios.
tú mismo te aíslas de esa comunión con Dios. Por eso perdonar es escribir con letras grandes una frase que dice, no me debes nada. Pueden ir a su casa esta noche y escribir unas pancartas y con el nombre y apellido de la persona ofensora, escriban ahí, no me debes nada. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa tiene que ser nuestra actitud, de decir a las personas ofensoras, no me debes nada. Eso significa perdonar. Perdonar es recoger toda la basura de la casa y tirarla. ¿Dónde? Al contenedor de basura. Eso significa perdonar. ¿Quién quiere vivir con basura en su casa? Uy, qué feo, ¿verdad? Así es vivir con resentimiento, así es vivir con falta de perdón. Vivimos acumulando basura. La basura hay que llevarla al contenedor de basura, amados. Ahora, vayamos al contexto escritural de esta carta de Pablo a Filemón. ¿Qué tiene que motivarnos a nosotros a perdonar? ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es la fuerza? ¿Qué nos motiva a perdonar? ¿Saben una cosa importante? El perdón es cosa de valientes, ¿verdad? El odiar es de cobardes. Todo el mundo hace. No hay necesidad de esforzarnos y ser valientes para odiar. Todo el mundo odia. Todo el mundo busca represalias. Todo el mundo lo hace. Pero el perdonar realmente es una cosa de valientes. Pero al mismo tiempo debe ser normal para un cristiano. Alguien que es verdaderamente cristiano, que tiene la característica de ser humilde. La humildad nos lleva a doblegarnos al orgullo. La humildad nos permite perdonar siempre. Cada vez que tú estás ante una situación de una ofensa, tu orgullo te dice, mira cómo te ofendieron. Y tú puedes contemplar y decir, wow, no voy a permitir más. Pero la humildad te dice, hey, perdona. Y si tú escuchas la voz de la humildad, la voz de Dios, vas a perdonar siempre. Nunca vas a quedarte ahí con la ofensa guardada en el corazón, sino vas a perdonar siempre. Entonces, ¿qué nos debe motivar a perdonar? Número uno, amados, es el reconocimiento de que yo llevo una deuda que no puedo pagar. Ya hemos leído Mateo, hemos visto este contexto escritural. ¿Saben qué? El momento que yo perdono a mi ofensor, estoy poniéndome en un lugar realmente muy expectante en mi vida porque estoy dispuesto, estoy listo, el terreno está preparado para que yo mismo reciba el perdón de Dios. Qué importante, ¿verdad? Examinemos estos versículos. Dice en esta carta de Pablo a Filemón, le dice, y si en algo te dañó Onésimo o te debe, ponlo a mi cuenta y yo lo pagaré. Aquí él está escribiendo a Filemón esta carta. Él dice de mi puño y letra. Y él está poniendo como, bueno, ustedes sabían que Pablo tenía dificultades de escribir. Tenía unas dificultades en su visión, entonces él tenía compañeros de ministerio. Ellos eran los escribanos o los que escribían, los que redactaban la carta. O las diferentes cartas escritas por Pablo a las diferentes iglesias. No las redactó él mismo, sino que él dictaba y sus compañeros de ministerio escribían la carta por él. Pero aquí en esta carta dice, yo, Pablo, de mi puño y letra, me imagino con letras grandes, está diciéndole, yo mismo te lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta. Es como escribir un recibo, ¿verdad? Como escribir un documento. Marco Angles se compromete a pagarle a usted. Un compromiso formal. Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, ponlo a mi cuenta. Yo voy a hacer restitución por Onésimo, quien no tiene dinero. Era esclavo, fugitivo, se fue a Roma, vivió perdidamente como el hijo pródigo, gastó todo el dinero. Por la misericordia del Señor, pues ahí, estando en prisión, recibió el mensaje del Evangelio mediante el apóstol Pablo. Ahora es un hombre transformado, es un hombre que tiene un nuevo corazón y está de retorno a la casa de su amo, Filemón, y tiene que restituir las cosas. Y no tiene con qué, entonces Pablo dice, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Pero también le dice, pero quiero recordarte que tú tienes una mayor deuda conmigo de lo que él te debe a ti. Qué interesante, ¿verdad? Esta es la perspectiva que tenemos que entender respecto
de nuestra situación delante de Dios. El ofensor es el deudor que tú tienes. Pero Pablo, digamos, en esta figura, es la figura de Dios para nosotros. Dios dice, sí, entiendo la situación que tú estás viviendo, la ofensa que tú has recibido, la deuda que las personas tienen contigo, pero no olvides que tú también me debes. Y la deuda que tú tienes es mayor que la deuda que tú tienes con tu compañero. Estamos en esa posición. ¿Cuánta es nuestra deuda? ¿Cuánto le debemos a Dios? Le debemos muchísimo, ¿verdad? Dios nos ha perdonado mucho. Nos ha perdonado la vida. El perdón que hemos recibido de Dios es impagable. Sin embargo, la deuda que nuestros ofensores tienen con nosotros es una deuda pagable. Por eso dice, quiero recordarte que tú tienes una mayor deuda conmigo. Es Dios hablando a nuestro corazón esta noche, nos dice, tú tienes una mayor deuda conmigo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de aquel siervo infiel o injusto que había recibido el perdón de su amo, una deuda que era impagable? El rey le dijo, te perdono. Y saliendo él, ni bien salía de la presencia del rey, del amo, vio a un consiervo suyo, dice, que le debía 100 denarios, una deuda bastante pagable, digamos, un mes de salario más o menos que le debía este consiervo suyo, pero dice, no quiso perdonarlo, sino lo agarró del cuello y estaba ahogándolo. Entonces sus compañeros le dieron noticia al rey de esta situación, y el rey le dijo, tú eres injusto. Claro, es un acto de injusticia. Tú sales de la sala de el jefe, digamos, del trabajo. Tú tenías una deuda con tu jefe de unos 5 millones de dólares, pongamos más o menos una ilustración en este sentido. Y vas y tienes un compañero de trabajo, ese compañero te debía 500 dólares. A ti se te ha perdonado 5 millones de dólares y tú no eres capaz de perdonar los 500 dólares que te debe tu compañero. ¿Qué eres? Injusto. ¿Qué eres? Infiel. ¿Qué mereces? Condenación, ¿cierto? Entonces, en ese contexto de la escritura aquí podemos ver lo que realmente representaba nuestra deuda y lo que representa la deuda que tienen nuestros consiervos, las personas que nos han ofendido a nosotros. A Filemón no es tan solo un hombre a quien se le debe el pago de una deuda, él también es deudor. Y Pablo está diciéndole eso, tú tienes una deuda mayor, una deuda impagable. ¿Cuál era el tipo de deuda? Onésimo le debe a Filemón una deuda que es temporal, que se puede pagar. Trabajando él podía restituir todo lo que le debía. Sin embargo, Filemón le debe a Pablo una deuda que es una deuda eterna, que no se puede pagar. En un sentido, amados, todos estamos endeudados. Yo estoy, por ejemplo, endeudado con mi esposa por la amistad que ella me brinda, por su amor, por su apoyo, su sabiduría, sus comentarios puntuales, directos, su corrección, sus convicciones. ¿Cuándo podré pagarle esta deuda? Es una deuda impagable, ¿verdad? Jamás podría pagar esa deuda espiritual que le debo a ella. Entonces Pablo le está diciendo a Filemón, tú tienes una deuda conmigo. Tú también me debes, no olvides. ¿Cuál era esa deuda espiritual o moral que Filemón tenía? O sea, Filemón había conocido a Cristo a través de la predicación de Pablo. Wow, aquí realmente algo maravilloso sucedió. Y Pablo lo llevó a los pies de Jesús, Pablo lo discipuló, lo encaminó en el camino de la verdad. Y esto realmente es algo impagable, ¿verdad? La predicación del Evangelio, cuando alguien te comparte el Evangelio y tú conoces esa luz, ¿cómo podrás pagar? ¿Con qué podrás pagar a esa persona? Es impagable, no tiene precio. Sin embargo, lo que Dios hace en nuestras vidas es realmente maravilloso. Él permite que personas nos lleven
hacia el camino de Dios, personas que vienen a nuestras vidas, que nos enseñan la palabra, que nos muestran esa luz de Dios. Ahora, obviamente, lo hacemos nosotros porque también hemos recibido todas las cosas por gracia. Dice la Biblia, por gracia damos lo que hemos recibido por gracia. Amén. Y esa gracia, como les digo, ese favor que hemos recibido es impagable. A mí me han predicado el Evangelio de Jesucristo. Tenía 16 años en ese entonces y mis ojos fueron abiertos, mis ojos espirituales, y desde ese día soy una persona totalmente diferente. Desde ese día no hago más que todos los días leer la Biblia, todos los días predicar la Biblia, compartir la palabra. O sea, lo que he recibido es algo maravilloso, que no quiero tenerlo solamente aquí para mí, sino quiero compartir con todas las personas, con todos, con todo el que pueda compartir, con toda aquella persona que está dispuesta a recibir la palabra. Estoy allí, no importa la hora que sea, no importa de dónde sea. Gracias a Dios ahora con todos los medios tecnológicos hay gente que llama de diferentes países o escribe de diferentes países. Gente que dice, estuve escuchando ese programa, escuché ese mensaje, quiero consejos, y estamos en ese trabajo de hacer consejería a gente de todos lados, de todos los países. Un hombre recién escribió, dijo, pasé toda la noche escuchando, me entré al canal de YouTube que tenemos ahí con todas las prédicas, entré y pasé toda la noche escuchando todas las prédicas. Y todavía estoy despierto ahora y tengo unas preguntas que hacerle, quiero que me dé unos consejos. Si este hombre entonces conoce a Jesucristo, ¿cuál será la deuda que tenga conmigo? Cristo es una deuda impagable, o sea, lo que hemos recibido de parte de Cristo es realmente impagable. Tenemos una deuda entonces, unos a otros nos debemos muchísimo. Estoy endeudado con ustedes como congregación, ¿por qué? Porque me apoyan permanentemente, por su amor, por sus oraciones constantes por mí. ¿Con qué podré pagarles toda esa deuda que tengo con ustedes? Eso es simplemente impagable. Entonces, estamos endeudados. Yo estoy endeudado con ustedes. Esa deuda solamente Dios puede devolverles a cada uno. La deuda que tengo con ustedes es impagable. Y este es el punto central de Pablo. Pablo le dice a Filemón, tú también tienes una deuda conmigo, que es una deuda impagable. Es una deuda mayor. Número 2, una segunda motivación importante para perdonar es el reconocimiento de que si perdonamos nosotros podemos convertirnos en una bendición para otros. Cada vez que tú perdonas vas a ser de bendición, vas a ser de inspiración para otros. Es realmente maravilloso, impactante el testimonio de muchas personas que han pasado por este proceso del perdón y de situaciones bastante difíciles. Gente que puede decir, sabes, yo viví esto, viví una traición, viví una situación de infidelidad, viví esto, lo otro, pero perdoné, mírame cómo estoy ahora. Y eso motiva, eso inspira, eso realmente bendice a otras personas. El verso 20 dice así, así es, hermano, permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. Realmente Dios tiene que sacar mucho provecho de nosotros. Amén. Nuestro testimonio tiene que ser un provecho para muchas personas. Nuestro testimonio tiene que ser una inspiración para muchas personas. Todo lo que nosotros vivimos con un propósito. Vivimos realmente con un gran propósito. Las circunstancias difíciles que hemos vivido en nuestra vida tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser de inspiración para otros, ser de bendición para otras personas. Nos bendice, nos alienta, nos da mucha esperanza saber que nosotros podemos levantarnos de esa situación difícil que hemos vivido. Podemos sanar de esas heridas profundas que estamos viviendo porque alguien nos dijo que pasó por lo mismo y aplicando esta medicina llamada el perdón fue completamente sana. Amén. Entonces es importante porque podemos ser de bendición para otros. ¿Cuántos quieren ser de bendición para muchas personas? ¿Cuántos quieren que su testimonio, la situación que están viviendo, se convierta en un punto de bendición? Amén. Queremos ser de bendición. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, tú has sido de bendición para tantos. Filemón, tu testimonio se cuenta, tu testimonio se conoce entre la gente de la iglesia. Sé que tienes un corazón generoso para perdonar a Onésimo. No dudo que perdonarás a este esclavo. No dudo de que perdonarás a Onésimo. ¿De quién podemos decir sino de una persona realmente generosa, de una persona que realmente conoce a Dios, conoce la palabra de Dios? Solamente esta persona va a poder ser una persona que bendice a los demás.
¿Ustedes creen que se puede recordar con el mismo entusiasmo a una persona rencorosa? ¿Para quién puede ser inspiración una persona que tiene mucho rencor y falta de perdón? Para nadie. Pero alguien que ha pasado por el proceso del perdón, alguien que ha perdonado una ofensa muy grande, uno realmente encuentra en esa persona una inspiración y es una bendición, amados. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Está hablando de un beneficio que tiene una dimensión espiritual. Es bastante grande. No hay cosa que nos bendiga más que ver a las parejas, por ejemplo, reconciliarse. Para mí, como un consejero matrimonial que soy, no hay una alegría más grande que ver familias, matrimonios restaurados. Gente que estaba allí y a punto, en un hilito tan delgado por cortarse esa relación matrimonial, de pronto esa relación se fortalece. No hay cosa más maravillosa. No hay alegría más grande para mí que ver eso. O que ver a los hermanos que superan sus asperezas, las diferencias que tengan, y de pronto vienen a hermanarse. Eso causa gran gozo, eso sí, definitivamente es de mucha bendición. Y a los filipenses, Pablo les escribe en el capítulo 2, verso 2, él les dice en este mismo sentido, en este mismo contexto, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo le está diciendo, amados hermanos, ¿saben qué? Lo que quiero es simplemente que ustedes traigan gozo a mi corazón. Completen mi gozo. Y no hay gozo más grande para mí, les decía, que ver relaciones restauradas, matrimonios restaurados, familias restauradas. No hay gozo más grande que ver a la gente viviendo en esa paz, en esa armonía. No hay salario más grande. No hay recompensa más grande. Ninguna cosa se compara a este gozo que uno experimenta, que ver a la gente viviendo en este caminar, amados. Amén. Anhelan esa vida. ¿Cómo podemos darle gozo a Pablo? Dice, complete mi gozo sintiendo lo mismo. Al mantener el mismo amor, al mantener la misma unidad, no haciendo nada por contienda, nada por vanagloria, sino siendo humildes. La humildad realmente es importante en nuestro diario vivir. La humildad es importante en nuestra relación de pareja. La humildad nos va a llevar a ese punto de cuando llegue la ofensa, dejarla pasar. Amén. Sin embargo, el orgullo hace que cuando llegue la ofensa, la anclamos ahí en nuestro corazón y eso es peligroso. Seamos humildes. Si Filemón se hubiese rehusado a perdonar a Onésimo, obviamente, ¿qué es lo que hubiese producido en medio de la iglesia? Turbación, tristeza. Y el corazón de Pablo como su líder espiritual, ¿cómo estaría? ¿Feliz o triste? ¿Cómo está el corazón de un pastor, de un líder, cuando hay una situación así de falta de perdón en medio de la iglesia? Obviamente esto daña a la iglesia, porque la enemistad, aquella enemistad entre hermanos, lastima la relación en la iglesia. Amén. Pero si perdonas, vas a bendecir a los miembros de la iglesia, porque estarás buscando la unidad. Y ese tiene que ser nuestro corazón permanentemente. Busquemos la unidad, busquemos la paz, busquemos la armonía. ¿Saben qué? Podemos lograr todo esto. Esto es posible para nosotros. Esto no es algo utópico para nosotros, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Podemos perdonar. Tenemos la capacidad de vivir en esta armonía. Y número 3, nuestra motivación es reconocer que somos llamados a ser obedientes al Señor. En el verso 21 le dice Pablo a Filemón, te escribo porque confío en tu obediencia y porque sé que harás aún más de lo que te pido. Esta es la confianza que está Pablo expresando en un hombre que realmente era espiritual, un hombre que realmente caminaba conforme a la palabra del Señor. Le dice, confío en tu obediencia. Sé que vas a hacer no solamente lo que te pido, sino más allá de lo que te pido. Yo estoy teniendo una expectativa de ti, pero yo sé que irás más allá de la expectativa que yo tengo de ti. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre obediente. La obediencia es algo fundamental en nuestras vidas. La obediencia al Señor, en los mandamientos que Él nos da. Si vivimos en esto, vamos a ser personas bendecidas. Si vivimos siendo obedientes al Señor, vamos a realmente nosotros caminar siendo de inspiración para muchos. Si vivimos en esa obediencia, vamos a vivir vidas felices. La felicidad no es algo que viene como producto de tener cosas y cosas y cosas, muchas cosas materiales. La felicidad es algo que viene producto de vivir en obediencia al Señor. Es un producto interno, es algo que está aquí dentro del corazón.
Y Pablo le está diciendo a Filemón, yo sé que obedecerás al Señor en esto. Confío, Onésimo, en ti. Confío porque tu actuar es un actuar de manera correcta. Permanentemente tú estás actuando de manera correcta. No estoy pidiendo algo difícil a alguien que no tiene la capacidad, sino a alguien que tiene sí realmente el corazón de perdonar. Pablo dice, conozco tu virtud, tengo confianza, sé que vas a obedecer, sé cómo es tu corazón. Cuando tú estás recibiendo este momento, esta noche, la palabra, el mensaje de la palabra del Señor, ¿cómo está tu corazón? Si Pablo te hablara a ti en lugar de a Filemón, ¿qué es lo que te diría a ti? Diría también, confío en ti, sé que vas a perdonar, sé que tienes un corazón generoso, sé que eres una persona que obedece al Señor. ¿Es lo que diría el Señor? Eso es lo que exactamente replicaría igual que a Filemón. Número 4, nuestra motivación para perdonar es que debemos tener consideración con los pastores. En el verso 22 le dice, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes se les concederá verme. Pablo era su líder, era su mentor, él había establecido la iglesia. Él conocía cercanamente a Filemón y conocía a los miembros de esta iglesia. Saben que cuando hablamos de pastorear estamos hablando de asegurarnos de que las ovejas sean obedientes. Cuando hablamos de pastorear estamos hablando acerca de guiar a las personas hacia el cumplimiento de la palabra del Señor para beneficio de cada persona. Amén. El mayor beneficio en todo lo que estoy compartiendo, bueno, en este ciclo de mensajes que hemos estado analizando ahí puntualmente la carta de Filemón, es que nosotros también seamos, ustedes sean personas que tengan un corazón perdonador, que tengan un corazón amplio para perdonar. Hemos considerado muchos aspectos en estos 4 mensajes. Todo lo que espero de ustedes es simplemente que cuando venga el momento y la oportunidad de perdonar, perdonen, siendo generosos. Ya les dije, de pronto van a aparecer algunas situaciones ahí, circunstancias en su caminar que van a requerir del perdón y de su corazón. Espero que tengan un corazón generoso, amplio para perdonar. Entonces, eso es lo que anhelamos como pastores, que ustedes caminen en obediencia a la palabra del Señor para que vivan en la bendición. La bendición de Dios está basada en la obediencia. No hay bendición de Dios si nosotros no somos obedientes a la palabra del Señor. Nuestra oración permanente, Señor, bendíceme, ¿verdad? Todos los días le pedimos al Señor bendición, bendíceme, Señor. Pero Dios no te va a bendecir si no hay obediencia a la palabra del Señor. Tú eres responsable ante los líderes espirituales. Dice la palabra que ellos velan por tu alma. Nosotros los líderes espirituales estamos velando por tu alma. Estamos orando por ti, estamos predicando de la palabra del Señor. Anhelamos tu bienestar, ese bienestar espiritual. Y cada uno de nosotros realmente somos responsables. Mucho más ustedes con los líderes espirituales. Ustedes son responsables ante sus líderes porque ellos desean que ustedes vivan una vida de bendición. Esa vida de bendición es posible a la medida de la obediencia de la palabra del Señor. Allí, solamente así es posible. Y número 5, aquí podemos ver el quinto motivo para perdonar, es el reconocimiento de que no estamos solos, sino que somos parte de una familia espiritual. Ninguno de nosotros, ninguno de ustedes pueden ser ovejas solitarias, personas solitarias, sino todos nos debemos unos a otros. Vayamos al verso 23, bueno, el 24 más, dice así: te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. 5 hombres que conocían a Filemón, bueno, simplemente como referencia. Pablo le está diciendo, tú no puedes actuar de manera independiente a la comunión de la familia espiritual. Y ninguno de nosotros podemos vivir de manera independiente a la comunión de esta que es nuestra familia espiritual. La iglesia es nuestra familia. Amén. Es nuestra familia espiritual y nos debemos unos a otros. Y como dice la palabra, tenemos que alentarnos unos a otros, pero también tenemos que exhortarnos unos a otros. Amén. Si alguien está caminando fuera de los principios de la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Exhortarnos. ¿Por qué? Porque queremos el bienestar. Porque estamos buscando permanentemente el bienestar. Y el bienestar no está fuera de la palabra del Señor. Por eso viene la exhortación.
Amados, simplemente ustedes necesitan encaminarse en los principios del Señor. Es un mensaje de exhortación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a los principios, porque estuvimos saliendo de ellos. Y volvemos, y tenemos que volver siempre a los principios de la palabra del Señor para vivir en esa bendición. Si no perdonas, fracturas el vínculo del amor que existe en esta familia espiritual. Al no perdonar, estás fracturando la iglesia. Ese es un asunto bastante serio. Cada vez que hay falta de perdón, aunque sea estás enemistado con tu esposo, ambos son cristianos, ambos vienen a la iglesia, estás fracturando no solamente la relación como matrimonio, sino también como iglesia. Eso es lo que provoca la falta de perdón. Y tenemos que entender nosotros esta carta sencilla pero profunda al mismo tiempo del apóstol Pablo a Filemón. La familia espiritual tiene expectativas altas de nosotros, tiene expectativas de nuestro caminar cristiano. Sin querer, queriendo, como dice ese personaje de la televisión, todos esperan algo de nosotros. Yo sé que esperan, obviamente, ustedes mucho más de mí, pero todos esperamos algo, tenemos expectativas de todos. Amén. Nadie puede decir, de mí nadie tiene expectativas. Así hayas venido por primera vez, ya esperamos algo de ti. Tenemos expectativas de ti. Cuando somos familia espiritual, tenemos expectativas de tu caminar cristiano. Esperamos de ti que camines conforme a la palabra del Señor. Esperamos de ti que actúes con madurez. Esperamos de ti que obres en obediencia a la palabra del Señor. Esperamos de ti que tengas un corazón perdonador. No esperamos un mal ejemplo, sino esperamos un buen ejemplo. No esperamos una mala actitud de ti, sino una buena actitud. Esa es la expectativa que tenemos. Nos debemos unos a otros. Amén. Amados, todos nos debemos unos a otros. Somos familia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. No hay un miembro del cuerpo que sea independiente. Por eso dice el apóstol Pablo, haciendo una vez más una analogía al cuerpo humano, dice, ¿acaso mi mano va caminando por ahí suelta? No, mi mano está ligada al cuerpo, ¿verdad? Mi pie no dice, viernes en la noche no quiero ir a la iglesia. Los demás miembros pueden ir, pero menos el pie. No, todos están en armonía. Así es como nos debemos unos a otros. Así que, amados, Pablo nos está pidiendo lo que es imposible para la carne. Porque la carne quiere venganza. Pablo nos está pidiendo algo que va no conforme a la ley, porque la ley pide justicia. Me hiciste un daño. ¿Qué dice la justicia? Tienes que pagar, ¿verdad? La carne dice, me voy a vengar de ti. Entonces, no actuamos en la carne, no actuamos en la ley, pero sí tenemos que entender que debemos actuar en la gracia. La gracia dice, ¿qué dice la gracia? Tú mereces esto, pero no vas a recibir lo que mereces. No vas a recibir el mal que mereces, sino el bien que no mereces. Lo que tú mereces es todo mi desprecio, porque has sido una persona muy dura. La ofensa que has cometido conmigo es una ofensa grande. Mereces mi desprecio. Pero ¿sabes qué es lo que te voy a dar? Por gracia te voy a perdonar. Esa es la gracia del Señor. Y eso es lo que Pablo está pidiendo de cada uno de nosotros, de Filemón y de todos los creyentes, que expresemos la gracia, así como hemos recibido la gracia de Jesús. La gracia se ha manifestado en nuestras vidas. Dice la palabra que nosotros éramos pecadores y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que nosotros debíamos esperar según la ley? La muerte, la condenación eterna, la separación eterna, un lugar de sufrimiento, de tormento, eternamente y para siempre, un lago de fuego y azufre, todo lo que dice la palabra. Eso es lo que esperábamos por nuestras acciones. Eso es lo que la ley demandaba que pasase con nuestras vidas por nuestras acciones pecaminosas. Sin embargo, la gracia se manifestó y esa gracia nos dijo, no, tú no vas a ir allí, sino vas a estar en la eternidad conmigo. Amén. Eso es la gracia.
Y el apóstol Pablo aquí en esta carta nos enseña que nosotros tenemos que manifestar la gracia. Esa misma gracia que le permitió a Cristo perdonarnos es la que tenemos que manifestar nosotros con todas las personas que nos ofenden. No importa, les dije, el nivel de ofensa. No importa la magnitud de esa ofensa. Simplemente tenemos que perdonar. Amados, estos son los motivos para perdonar. Y este es el final de esta carta de Pablo a Filemón. Ahora, ¿cómo terminó la historia? La historia terminó con Filemón perdonando a Onésimo. Bueno, vamos a no ver exactamente en esta carta de Filemón, pero sí vemos en otras de las cartas de Pablo a las iglesias, por ejemplo a Colosas. Nos habla acerca de lo que pasó. Pablo escribió la carta, Filemón fue inspirado y Filemón fue un hombre obediente. Finalmente terminó perdonando a aquel esclavo que le había robado, aquel esclavo que le había ocasionado tanto mal a su amo Filemón. Y también la carta termina mostrando la libertad de la prisión a Pablo. Salió de esa prisión y sí, conforme era el deseo y conforme era la oración de esta iglesia, fue a visitarlos a ellos. Entonces es una carta que tiene un final feliz. Amén. Así tienen que ser nuestras vidas. Nosotros, dice la Biblia, somos cartas abiertas. ¿Y cuál es el final que tienen que tener esas cartas en nuestras vidas? Como dice la historia. Fueron unos viejitos, terminaron o vivieron una juventud ahí hermosa y finalmente fueron felices. Y murieron felices. ¿No quisieras tener una historia de esta naturaleza? Saben, amados, el perdón es poderoso. Es la razón por la que esta historia está aquí. Porque el perdón impacta la vida de la gente. Y nosotros estamos llamados a impactar la vida de las personas. Tal vez no impactarás la vida de millones de personas, pero puedes impactar las vidas más significativas en tu vida. ¿Cuáles son estas? Las de tus hijos, por ejemplo. Ellos pueden ser poderosamente impactados por tu testimonio de perdón. Realmente es algo maravilloso. Es un tema poderoso, es un tema central en la palabra del Señor. Por eso les dije, esta carta tan simple pero tan significativa está aquí por una razón. Y esa razón nosotros la necesitamos usar todos los días de nuestra vida. Todos los días necesitamos expresar perdón. Todos los días necesitamos, así como todos los días tenemos que sacar la basura al contenedor, así también es el perdón todos los días. Es impresionante cómo se reúne basura, ¿verdad? A propósito, tanta basura. ¿De dónde sale la basura? Pues sale y sale todo el tiempo. Tenemos que estar limpiando la casa. Así también tenemos que limpiar nuestro corazón todos los días y llevar toda esa basura al contenedor. No retengan la basura en su corazón. Esta noche es mi petición. No retengan absolutamente nada. ¿Cómo está su corazón a propósito esta noche? Hemos estado proveyéndoles de una escobita para que vayan barriendo. Vamos a orar para terminar este tiempo y definitivamente tomar la acción de llevar toda esa basura al contenedor. ¿Les parece? Pónganse en pie, por favor.